Porque las cámaras de seguridad que ustedes están viendo en estos momentos desbaratan por completo la coartada de internamiento, la coartada que estuvo en shock, que fue a una clínica, que se realizó el examen toxicológico del conductor responsable de la muerte de Lisette Marzano, Adrián Villar. Lo que vemos en estas imágenes es realmente indignante, porque sucedieron horas después de este atropello. Y ahí se ve claramente al conductor, al joven Adrián Villar, junto precisamente a su padre, Rubén Villar, y a Maricel Linares, la periodista Maricel Linares. Estaban allí a unas cuadras del accidente, mientras que Lisette luchaba por su vida en un hospital luego del atropello, en el que este joven atropelló y huyó del lugar. Y sabiendo esto, se reunió en este parque con su padre y con la periodista Maricel Linares. Contigo, Alejandro, los detalles. Buenas noches, Marisol. Así es, un giro que complica y que pone en una situación bastante grave a Adrián Villar, puesto que luego del atropello que se da el 17 de febrero a las 11:40 de la noche, a unas horas nomás, cuando él se suponía que estaba en estado de shock, aparece en este video. 4 horas después, 3 horas y medio después, aparece en ese parque, al costado de Maricel Linares y al costado de su padre. Ellos, como podemos observar en las imágenes, llegan hasta este parque que se ubica a 7 minutos del lugar del accidente. En Jorge Basadre, con los eucaliptos, se reúnen, bajan del vehículo, se les ve caminando bastante preocupados, como sin saber qué hacer. De pronto aparecen en escena 2 personas. Ojo con este dato, porque también la Fiscalía debe identificarlas para poder observar la participación de estas personas. Se reúnen con esas personas, conversan alrededor de 13 minutos, hasta que llega más o menos las 3:20 de la mañana y vemos a Adrián Villar abrazar a su padre. Se quedan abrazados por largos minutos y después Adrián Villar entra con esta pareja a una vivienda al frente del parque. ¿Para qué llegó Adrián Villar hasta este parque? ¿Quiénes son estas personas? ¿Acaso la teoría de que el padre de Adrián Villar y la periodista Linares querían salvaguardar a Adrián Villar ocultándolo de su vivienda en la cuadra 1 de Vandergen en Miraflores? Puesto que lo que estamos viendo en las imágenes es que Adrián Villar pasa la noche en una casa que no es su casa. Y claro, lo importante acá y lo fundamental y que da un giro bastante grave en la investigación y que ahora mismo el Ministerio Público debería variar la medida que únicamente es de impedimento de salida del país, es que él no estaba en estado de shock. Él no estaba en una clínica siendo atendido, tomándose el examen de alcoholemia, pasando este momento de shock traumático que, según la tesis que su abogado ha podido elaborar, esta es la razón por la que fugó. En las imágenes vemos que no existe ningún shock. No hay ningún shock. Él estaba lógicamente preocupado con su seno familiar. Sin embargo, no se ve esta situación. Claro, la Fiscalía tomó en cuenta este detalle para poder solamente dar el impedimento de salida del país, Marisol. Y estas imágenes son gravísimas porque efectivamente, ¿no es cierto? Lo que se declaró fue que este joven, luego del atropello, entró en shock, en un shock terrible, y se internó en una clínica donde se supone que le hicieron el dosaje etílico, cosa que hasta donde sabemos, Alejandro, no ha presentado ningún documento ni ha dado ningún nombre en qué clínica estuvo internado. Y eso desbarata totalmente esa versión, porque lo vemos allí, ¿no es cierto?, caminando por el parque con su padre. Y ojo, esto es gravísimo también, con la periodista Maricel Linares. Ojo que acá no hay grado de consanguinidad,
con la periodista Maricel Linares. Así que... Así es, Marisol. Se es le puede bastante acusar grave, de encubrimiento puesto que y obstrucción a la tesis justicia principal de la defensa se basa en el shock traumático en el que supuestamente le impidió poder auxiliar a la deportista Lizeth Marzano, claro, mientras ella lamentablemente fallecía. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora con la Fiscalía? La Fiscalía ya tiene en su poder estos videos. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros hemos hablado con la penalista Romy Chan, quien nos ha informado que lo que debería hacer la Fiscalía en este momento es agendar una audiencia de prisión preventiva, porque lo que estamos viendo en estas imágenes es la obstaculización del proceso penal que se debe seguir. Vamos a escuchar a continuación, Marisol, las declaraciones. Si en ese momento la Fiscalía hubiera sabido que la persona mentía, claramente hubiera pedido la prisión preventiva. Porque era evidente ahí, o sea, hubiera formalizado con prisión preventiva. O hubiera aceptado la detención preliminar para luego formalizar y pedir prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el hecho de que él mienta de esa manera es una clara seña de que él está obstaculizando la investigación y que además ha huido. Hay un riesgo de fuga latente. Normalmente cuando ocurre un shock traumático de esta naturaleza, un accidente de tránsito, lo usual es que quien conduce no se puede mover, porque justamente como está en shock, no reacciona y por tanto es incapaz de conducir hasta su casa. Eso ya era un punto curioso en la teoría del caso de la defensa de este señor, ¿no? O sea, llama muy... Complicada la situación legal, efectivamente, Alejandro. Hemos escuchado a la penalista Romy Chami, como bien lo decías. ¿Quiénes son estas dos personas que se acercan, no es cierto? Adrián Villar, a su padre, y a la periodista Maricel Linares. Ojo, porque pueden ser acusados también de encubrimiento, si es que no son precisamente hasta cuarto grado de consanguinidad que deberían de tener. Su padre, por ejemplo, no puede ser acusado de encubrimiento, pero Maricel Linares y esta pareja que va hasta el parque, sí. Y también de obstrucción a la justicia en el caso de la periodista Maricel Linares. Contigo, Alejandro. Así es, Marisol, y es muy importante que la Fiscalía pueda determinar la responsabilidad de estas dos personas. ¿Quiénes son estas dos personas? ¿Por qué Adrián Villar, a solo unas horas del accidente y de haber fugado, ha tenido que abandonar su casa para poder ir a otra vivienda a pasar la noche? Nos repetimos la pregunta, ¿es que acaso querían evitar una posible intervención de la policía en el domicilio que está registrado y en el que se sabe que vive él? Y también terceras personas, lo dijo ayer el representante del Ministerio Público, ¿no es cierto?, en esta audiencia que transmitimos en vivo. Terceras personas, incluso funcionarios públicos, dijo el representante del Ministerio Público, habrían ayudado a Adrián Villar para que no se ponga a derecho. Y esto es gravísimo. ¿De quién hablaba? ¿A quién se refería el representante del Ministerio Público? ¿A policías? ¿A miembros o funcionarios de la municipalidad? Porque el tema de las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Esas imágenes tardaron bastante en hacerse públicas. Es importante, Marisol, poder determinar esto, porque claro, lo que ha mencionado ayer el representante del Ministerio Público en la audiencia es eso. Acá hay complicidad de terceras personas y hasta de funcionarios públicos. ¿Quiénes son las personas que lo recibieron esa noche? Por ahí de repente está la ruta, Marisol. Había una joven tendida en la pista, una joven atropellada, una joven que luchaba por su vida en esos momentos, que fue llevada hasta el hospital. Y mientras eso ocurría, este joven sabía que había atropellado y se había ido del lugar. Había dejado tendida una persona en la pista y se había ido. Y esto estaba ocurriendo precisamente a cuadras del accidente. Gracias, Alejandro. Vamos a regresar contigo con más detalles. Vamos ahora.